Muy bien, entonces estamos empezando esta siguiente sesión del curso de Estadística para la Investigación usando SPSS. Estamos aquí dentro del programa para manifestar que lo primero que tenemos que configurar con detalle, con precisión, dentro de un conjunto de datos es la configuración de la vista variables. Es decir, el primer paso, una vez que ya estamos listos para utilizar software, utilizar programa estadístico, en este caso, para el desarrollo de alguna investigación, necesitamos hacer la configuración correcta de la vista de variables que vayamos a utilizar en esta investigación, que generalmente, digamos, está dentro de un cuestionario, ¿no? Es decir, hemos hecho el levantamiento de información a través de un cuestionario, de un instrumento. ¿Listo? Entonces, en la vista variables necesitamos configurar cuáles son los nombres de estas variables que nos van a permitir registrar las características de cada uno de los casos correspondientes. Entonces, por ejemplo, imaginemos que estamos ingresando en este cuestionario edad, lugar de nacimiento, de repente área, como tres variables iniciales, por así decirlo, ¿ya? Entonces, una vez que hemos ingresado los nombres de estas variables, fíjense que estamos en la vista de variables, tenemos que configurar las siguientes características. Por ejemplo, tipo. En el programa, automáticamente, apenas uno ingresa el nombre de una variable, se configura como una variable numérica. Pero, por ejemplo, imaginemos que el lugar de nacimiento quisiéramos que sea una variable cadena. Entonces hacemos clic sobre este botón de tres puntitos y elegimos la opción cadena. Lo mismo en el caso de área. Elijo cadena. Luego, en la siguiente columna, que es anchura, nos va a determinar la cantidad de caracteres que vamos a poder ingresar en esa variable. Por ejemplo, si yo pongo una cantidad limitada de caracteres, entonces solamente me va a permitir escribir esa cantidad. Por ejemplo, aquí estoy poniendo 4. ¿Qué significa? Entonces, cuando yo voy a la vista de datos y voy a ingresar, por ejemplo, el primer caso, el primer registro, entonces digamos que tiene 21 años y bueno, es de la ciudad de Lima, no hay problema. Y en el área, digamos, área centro, por así decirlo. Centro. Pero ¿qué ocurre con la siguiente persona que, digamos, está en la ciudad de Arequipa? Estoy intentando escribir Arequipa, pero simplemente no me permite. Porque, bueno, evidentemente hay una cantidad mayor de caracteres. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué opinan? Aquí en vista de variables, cambiar esta cantidad, ¿no? Por ejemplo, lo voy a dejar en 10. Entonces aquí sí me va a permitir escribir. ¿Se dan cuenta? Entonces para eso sirve la configuración aquí en anchura. Esa es una configuración muy importante, no es una configuración menor, sino que ustedes, como les decía, lo primero que tienen que hacer cuando trabajen
una investigación, les decía que lo primero que hay que hacer en una investigación es trabajar en el caso del SPSS la vista de variables. Aquí tenemos que tomarnos todo el tiempo que sea necesario para configurar correctamente. Porque si hacemos una configuración errónea o limitada, tendremos muchos errores. Entonces, Profesor, en la configuración de moneda, ahí está hablando en el tipo, no sé si me escucha. sí, Cuando queremos configurar una moneda, ejemplo, que no sea el dólar, una moneda personalizada, tengo una duda ahí con cómo elegir otro tipo de carácter, por ejemplo, euro, o que tiene que ver con el tipo de software, o sea, con el instalador del software, en correcto. inglés, en español, o que esté, no sé. Correcto, vamos a hacer ese ejemplo con la variable monto. ¿De acuerdo? Con la variable monto. Entonces, a ver, en el caso de monto, es una variable, digamos, por defecto, como decía, numérica. Pero nosotros aquí podemos encontrar varias otras opciones. Es decir, no solamente tenemos numérico y cadena, sino tenemos las posibilidades de coma, puntos, notación científica, fecha y esta que decía moneda personalizada. Es decir, ¿por qué es necesario elegir moneda personalizada? Es decir, si yo lo dejo en numérico por defecto, cuando ingrese el monto, ¿no? Digamos que es 500 y acá 450, podría ser de interés que nos aparezca en qué tipo de moneda está registrándose esos montos, ¿no? Eh, entonces, para ello, en tipo, voy a elegir moneda personalizada. Entonces, cuando yo elijo moneda personalizada, aquí tengo unos modelos, digamos así, disponibles, que son CCA, CCB, CCC hasta CCE, en el lado derecho de la pantalla. Entonces, de allí voy a elegir, puedo elegir cualquiera de ellos, pero digamos que voy a elegir CCC, acuérdense de eso, ¿sí? CCC. Entonces elijo CCC, pongo aceptar. Y cuando yo observo aquí, aparentemente no ha ocurrido ningún cambio. Es más, cuando yo sigo ingresando, digamos, datos, ¿sí? Esto también es sur. No aparece ninguna moneda. Lo que pasa es que tengo que configurar esa moneda de CCC. Entonces voy al menú editar y elijo opciones. Aquí hay que tener algún cuidado para hacer los cambios porque podría tener un comportamiento diferente su entorno. Entonces solo hacer algún cambio si es que estamos muy seguros. Entonces pasamos aquí a moneda.
y elijo CSC, que es el formato que elegido. Aquí en prefijo, yo lo voy a poner, bueno, en el caso de Perú es el signo de soles. La moneda es soles peruanos. Y su símbolo es la S y una barrita. Entonces, repito, ubicado en CCC, en prefijo, escribo ello, ¿sí? Soles. Observen que también tendríamos la posibilidad de ponerle sufijo, ¿no? ¿Para cuándo sería esto? Bueno, ahora lo vamos a ver en otro ejemplo, ¿ya? Entonces, por lo pronto voy a aplicar, aceptar. Y ahora vamos a ver si es que logramos ese efecto aquí. Deberíamos lograrlo, a ver, estando en vista variables, vamos a ponerle por si acaso 12 de anchura. Ajá. Y ahora sí, miren. Si quiero que tenga tal vez una separación para que no esté muy junto, voy a volver a ingresar, editar, opciones, moneda, CCC, ya está en prefijo allí, S barra espacio, aplicar, aceptar. Podría ocurrirles lo que corresponde a la anchura, entonces aquí le pueden poner digamos un 15 para que no haya mayor problema. Ahora sí, miren. Entonces cada vez que yo ingrese un nuevo valor, evidentemente no es necesario escribir el signo de soles, es decir, eso se escribe o aparece automáticamente. Entonces, cuando nosotros querramos poner, como decía mi compañera, algún otro tipo de moneda, podemos configurarlo ya así para que el CCA tenga el de euros, para que CCB tenga el de dólares, para que CCC tenga el de soles y así la moneda que nosotros querramos. Podría ser. Miren, aquí voy a poner otro ejemplo en tal caso, ¿sí? Digamos que voy a poner pago. Lo que ocurre es que aquí en pago, es decir, en las opciones, tengo algunas posibilidades ya de elegir, por ejemplo, el signo de dólar. Entonces, es decir, está dentro de las opciones dólar. Y aquí hay una lista con los signos de dólar y los modelos, digamos, que corresponden a la separación de decimales y todo ello, ¿no? Entonces voy a elegir uno de ellos, por ejemplo, el cuarto de la lista. Aceptar. Entonces cuando voy a la moneda pago, perdón, a la variable pago, miren lo que va a ocurrir. Automáticamente, sin necesidad de usar CCC. Pero claro, si necesito una moneda muy personalizada, como les decía, que puede ser en el caso de euros, ¿no? Que ustedes mencionaban, entonces sí podría usar, acá voy a hacer otra, por decir, no sé, se me ocurre descuento, ¿ya? Que no hay mucha coherencia, pero igual. Entonces voy a ponerle aquí moneda personalizada. Como CCC ya está ocupado, puedo elegir CCB, por ejemplo, ¿no? CCB. Ya está, me aseguro con la anchura de una vez. Luego voy a opciones, ¿no? Editar, opciones. Había elegido CCB. Entonces ahí le pongo el signo de euros. Pero en mi pantalla no sé cuál símbolo es. Voy a poner por lo pronto una E nomás. Sí, definitivamente no tengo aquí el signo. Voy a poner así E. ¿Ya?
Pongo el espacio, aplicar, aceptar. Entonces cuando escribo el descuento, vamos a ver en vista variables, descuento, personalizado, todo está bien aquí. Ahí aparece, ¿se dan cuenta? Aparece el signo de euros, ¿no? Aparentemente euros, pues le he puesto E nada más. Ya miren, para que terminen de darse cuenta, vamos a hacer la variable peso. Sí, escucho. Tenía también otra duda ahí con respecto a la configuración de variables cuando es un entero, un número entero con punto decimal, pero que la parte entera es más pequeña que el resto de los puntos. Ejemplo, 4.27, ¿no? Que la parte entera es solamente un dígito y la parte decimal dos dígitos. Me pasó cuando estuve haciendo un trabajo aplicativo. Ya no recuerdo ni cómo se dice, pero cuando se tiene que configurar la anchura y los decimales, me marcaba así como que no se puede colocar un número en la anchura mucho más pequeño que el de los decimales. A ver, vamos a ver. Era de anchura 2 y de decimales 3, o anchura 1 y decimales 2. Solamente me aceptaba al revés. O sea, más anchura y menor cantidad en decimales. Sí, lógico. Lógicamente, porque la anchura, como les decía, es una configuración que nos permite determinar la cantidad de caracteres. O sea, cuántos caracteres va a tener nuestros valores. Por eso yo les mostraba aquí hace un momento que si pongo 3 caracteres, solo podré escribir are. ¿No? A ver, voy a repetir, miren. En vista de variables. Y pasa también con números. Miren, ahora vamos a ver. Miren, lugar de nacimiento. Si le pongo 3 en lugar de nacimiento, cuando escriba un nuevo lugar de nacimiento, por ejemplo, quiero poner Arequipa, no me permite escribir. Ahí se queda. Es más, miren, ya he cortado los anteriores, los que tenía ya previamente. Miren, por eso les decía, imaginen que se les hubiera ocurrido esto, ¿no? Hubieran tenido ya 500 casos y han hecho este cambio que yo he hecho aquí. Ahora voy a seguir cambiando todavía. 2, miren. Miren, aún lo sigue cortando. ¿Sí? Entonces podría, a ver, menos mal que tenemos este control Z, pero podría ocurrirles que tal vez hacen esta operación sin darse cuenta, guardan el archivo y posteriormente regresan aquí y se han dado cuenta que han cambiado la anchura, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces lo mismo pasa con los números, es decir, si yo pongo una cantidad menor de anchura y una cantidad mayor de decimales, no me va a permitir, porque no me da el espacio. Cuenta incluso los espacios en blanco, el punto también, la coma. ¿Ya? Entonces les decía que, miren, para el caso de peso, para ya que nos quede bastante claro este tema de la configuración, para el caso de peso, por ejemplo, en el caso de peso yo quisiera poner, ¿no? 45 kilogramos, por ejemplo, ¿no? 76 kilogramos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Fácil, me voy a vista variables, peso, ya no elijo numérico solamente, sino moneda personalizada, ¿sí? Voy a elegir CCD, que está vacío, no, el CCA, que está vacío, ¿no es cierto? CCA, que está vacío, aceptar. Luego me voy a editar, opciones, CCA, y esta vez elijo sufijo, kilogramos. Entonces lo que va a ocurrir es cuando yo aplique y acepte, siempre hay que tener un poquito de cuidado con la anchura, por eso les decía, ¿no? O sea, la anchura es importante aquí. Voy a ponerle 15 por lo menos. Ya, aquí está, ¿eh? Entonces yo voy poniendo los pesos y automáticamente me sale kilogramos. ¿Se dan cuenta? Entonces, tanto para prefijo como para sufijo.
para todos los casos. Muy bien, entonces ahí tienen más herramientas para la configuración. Pero seguimos. Entonces, miren, nombre, la característica que tiene el nombre es simplemente un nombre clarificador de la variable que estoy almacenando, ¿no? Una característica de los nombres es, ya les dije, creo que no permite espacios en blanco, ¿ya? O sea, si yo pongo, por ejemplo, así, ¿no? Lugar de destino, sale error. ¿Por qué? Por el espacio en blanco. Entonces tengo que poner lugar destino. Junto. Sin espacios en blanco. ¿Ya? Muy bien. Nombre. Tipo. Tengo diferentes tipos, como les decía, ¿no? El más común es numérico. Tengo algunas configuraciones especiales con coma y puntos que podríamos verlas un poquito más adelante si se quiere. Es que no son muy comunes en realidad usarlas, pero ahora les explico, digamos, por qué podríamos necesitar usar eso. Notación científica, la fecha sí podríamos usarla porque, digamos, podríamos tener como que fecha de ingreso, ¿no? Fecha de ingreso. Entonces aquí le voy a poner, obviamente, fecha. Y en fecha tengo diferentes modelos también, es decir, posibilidades para elegir la visualización de la fecha a través de, en este caso está día, mes, año, o con guiones o con barras o con puntos. Depende del modelo que yo quiera mostrar, ¿sí? Entonces voy a elegir, por ejemplo, este. 2Ds, 2Ms y 3A, que es día, mes, año. Ya, día, mes, año. Entonces, cuando yo ingrese una fecha, debo de ingresar en ese formato, es decir, el día, el mes y el año. Entonces, imaginen que estamos ingresando 29, 11, que es noviembre, y 2020. Ya está. Pero ¿qué pasa si yo ingreso, por decir, 05, digamos 28, 2020? Desaparece. Entonces a veces dicen, ¿pero por qué? Estoy ingresando, digamos, el 25 de mayo, ¿no? Del 2020. Pero nada. 25 de mayo del 2021 o del 2015 ya. No acepta. ¿Qué tengo que escribir? 25, día, mes, año. ¿Ya? Por el formato que he elegido. En vista de variables. Listo. Entonces creo que ahí está bastante claro ya, ¿no? El tipo numérico, coma, puntos, notación decimal, fecha, dólar ya vimos, moneda personalizada, cadena. Bueno, acá tengo número restringido, entero, con 0 iniciales. Bueno, también podría usar este para algún caso especial, ¿no? Pero bueno, no lo vamos a usar. La anchura, les decía que es la cantidad de caracteres que uno va a poder ingresar en este registro de datos. Los decimales, la cantidad de decimales que va a tener mis datos. ¿Ya? Eso va a depender de cómo queremos trabajarlo. Y la etiqueta es una columna que nos permite hacer una ampliación de la variable. Por ejemplo, generalmente aquí en el cuestionario, por ejemplo, se pregunta algo así como ingrese su edad. Entonces podría ser una posibilidad de usar la etiqueta de ingrese su edad, ¿no? Así. O digamos acá, lugar NAC es lugar, aquí sí le puedo poner con espacios en blanco. Lugar de nacimiento. ¿Sí? Área, ¿a qué área? O sea, ¿a qué se refiere? Digamos, entonces, área geográfica, por decir. Área geográfica. Es decir, la etiqueta es una aclaración de la variable. ¿Sí? Entonces, puede quedar vacío o si deseo lo lleno, ¿no? Monto de pago, por decir. ¿Listo? Bueno, y así. Valores por defecto aparecen ninguno. Podríamos configurarlo para cuando, por ejemplo, alguna persona no registre respuesta para alguna variable. Por ejemplo, el caso de edad, ¿no? Podría ocurrir que algunas personas no han registrado su edad.
A veces la edad es un poco sensible para algunas personas, entonces no registran ese dato. Pero no queremos eliminar ese caso, ese registro, esa persona. Entonces, lo que podemos hacer aquí en valores es configurar esa opción. Es decir, eh, perdón, estoy hablando en perdidos. En perdidos, me pasé. Entonces, en perdidos, cuando una persona no responde, entonces va a quedar en blanco. Entonces, en perdidos lo configuro. Valores perdidos discretos. Bueno, lo voy a poner 9. Eh, Aunque no, si le pongo 9, ¿qué va a ocurrir? Como es edad, podría tener una persona que tiene 9 años, ¿sí o no? Entonces no lo puedo configurar como 9. Entonces la siguiente opción, digamos, recomendable es la 99. Pero también podría ocurrir que una persona tenga 99 años y esté en mi ámbito de estudio, de investigación. Es decir, podría haber, de hecho, que algunas personas tienen 99 años, ¿cierto? Entonces, mejor sería ponerle 999. Ahí sí que no va a existir ninguna persona que tenga 999 años, ¿cierto? Entonces, eso ocurre si es que fuese edad, ¿no? Ahora, si es que, por ejemplo, aquí en lugar de nacimiento, aprovechando en valores, ¿qué va a ocurrir en valores? Eh, digamos que solo tenemos tres posibilidades de lugar de nacimiento. De nuestro estudio solamente está limitado a Lima, Arequipa y Cusco, que son ciudades del Perú, ¿sí? Entonces, solo está limitado a esas tres ciudades. Si alguien quiere ingresar a otra ciudad, por ejemplo Trujillo, queremos impedirlo, que no se permite ingresar a esa ciudad porque no está en nuestro ámbito de estudio. Entonces, en la vista variables, y además para simplificar el ingreso de los datos, en lugar de nacimiento, en valores vamos a ponerle las etiquetas. Es decir, hacemos un diccionario de datos. El número 1 sería, digamos, Arequipa, número 2 Cusco y número 3 Lima. Esa es una configuración que el investigador tiene que hacer. Yo también podría poner al revés, 1 Lima, 2 Arequipa, 3 Cusco. O 1 Cusco, 2 Arequipa, 3 Lima, depende. ¿Ya? Pero en este caso voy a hacer así. 1 Arequipa, añadir, 2 Cusco. Bueno, Cusco está permitido escribir con S o con Z, ¿sí? Es lo que yo sé, a menos que hayan cambiado. 3 Lima. Ya está. Aceptar. Entonces, aquí miren, lo que va a ocurrir es que cuando yo trate de ingresar a una nueva persona, un nuevo registro, 34, entonces digamos que voy a escribir Trujillo. Me lo permite porque está en cadena. Lugar nacimiento. De preferencia tiene que ser numérico. ¿Ya? Lugar de nacimiento numérico. Para justamente yo ingresar solamente números. Es decir, aquí. Y miren, otra vez por eso les estaba diciendo que es muy importante que nosotros configuremos correctamente las variables antes del registro de los casos. ¿Ya? Y miren, ahora al hacer este cambio de cadena a numérico se han borrado las ciudades que he ingresado. ¿Sí? Entonces otra vez les digo, ¿no? Imaginen que ya hubiésemos registrado los 300 o 500 casos de nuestra investigación y hacemos ese cambio por necesidad de configuración correcta y va a ocurrir que, bueno, se han borrado los valores. Algunos me dirán, bueno, use control Z. Bueno, miren cómo está la flechita. Miren cómo está control Z. Está apagado, ¿sí o no? O sea, no puedo deshacer. A eso voy. ¿Ya? No se puede deshacer. Entonces, bueno. Entonces aquí tendría que escribir las ciudades únicamente que existan. Entonces, cuando no existiese esa ciudad, es decir, una persona no respondió, lo dejó en vacío, entonces yo lo tengo que configurar esto que se llama perdidos.
Entonces en la columna de lugar de nacimiento me ubico en perdidos y le digo valores perdidos. El 9 va a ser un valor perdido o que lo puede considerar también como personas que no han respondido ese registro. Entonces le voy a poner 9, ¿sí? Entonces si es que por A o B alguien no respondió a esa pregunta, entonces le pongo 9. ¿Ya? Le pongo 9. Muy bien, entonces en resumen, valores me permite registrar los posibles valores o los únicos valores que tendría yo para registrar, ¿no? En este caso es útil para generalmente una lista de valores relativamente corta, ¿sí? No me serviría o no me sería útil, por ejemplo, hacer valores para edad, ¿sí? Alguna vez me pasó que una persona me había configurado los valores para edad. Entonces, ¿qué tendría que haber hecho? O sea, y era insulso hacer esto. Ella hizo más o menos así, ¿no? 1 era 1, si tenía un año. 2 era 2. 3 era 3. 4 era 4. ¿Me entienden, no? Y así. 25 era 25. Y había puesto toda una lista de edades. Que también se puede, ¿no? Pero es insulso porque es decir, todos los valores que están etiquetados, si se dan cuenta, están etiquetados con el mismo valor, cosa que no tiene mucho sentido, ¿no? Simplemente aquí en vista datos yo ingreso las edades sin mayor problema. Esto de valores se utiliza para cuando tengo una lista de posibilidades limitada y que sean relativamente cortos, ¿no? 5 valores, ya digamos 10 valores como posibles datos de investigación, ¿no? Entonces eso se usa allí en valores. Y en perdidos entonces se configura para cuando no hayan respondido, ¿no? Y también incluso acá le puedo poner en valor 9, que también podría ser no sabe, no opina, ¿se acuerdan? ¿Saben, no? De esa posibilidad, no sabe, no responde. Para que automáticamente nos aparezca esa opción en la lista cuando yo haga los registros. Entonces cuando voy registrando los casos, las personas, ¿no? Yo voy registrando, y si es que respondió una ciudad, pongo el número que corresponde, pongo el área. Pero si es que encuentro una persona que no respondió, entonces le pongo 9, porque no sabe, no respondió, ¿no? Área, sur. Bueno, y así. ¿Había una pregunta, creo? Sí, yo. Sí. Ahí en edad, bueno, ahorita comentaba de un caso de que puso 1, 1, 2, 2, pero si fuera, por ejemplo, en un rango de edad, entre 20 y 30 años, ahí sí le puedo poner 1 o 2 entre 31 y 40, 3 entre 41 y 50. Ahí sí se podría, no sé, por ejemplo, que yo hice una investigación en donde a un grupo de personas entre cierta edad quería saber, no sé, alguna información, pero por rango de edades, ahí sí puedo ponerle, así, o sea, etiquetarlo de esa manera, darle un valor como 1 a un rango de edad, 2 a otro rango de edad. Sí, en esos casos sí se podría. Pero en tal caso yo recomendaría lo siguiente, y saliéndonos un poquito de esta explicación, pero creo que les dije antes, creo que sí hicimos antes, recuerdo algo, pero miren, hemos ingresado a las edades, ¿no? Y bueno, voy a ingresar a edades más pequeñas también para que se den cuenta de lo que quiero explicarles. Entonces, más o menos así. Entonces, de 5 a 15 queremos llamarlos, digamos, niños. Niños. De 16 a 20, adolescentes. Y de 21 a 50, mayores. Digamos que solo tenemos hasta ahí, porque según veo en mi data solo tengo eso, ¿sí?
Entonces, pero ya tengo todas las edades, ¿ya? Claro, lo que me decía Luz, ¿cierto? Lo que me decía Lulu, Lulu, Lourdes, ¿no? Lo que me decía Lourdes era que al momento de registrar también se puede, pero si es que no lo hacemos al momento del registro, miren lo que vamos a hacer. Datos, y aquí vamos a, perdón, transformar, recodificar en distintas variables. Ya se van acordando, lo hicimos, sí, ¿no? Lo hicimos. Entonces vamos aquí, edad, nombre, acá le voy a poner edad códigos. Etiqueta también voy a poner eso, edad códigos. Oh, maravilloso. Edad códigos. Control C. Edad códigos. Valores antiguos y nuevos. Rango. Decía de 5 hasta 15 van a ser niños. Marco aquí. Hicimos, ¿no? Sí, hicimos la clase pasada. Niños, añadir. Luego de 16 a 20 eran adolescentes. Deben marcar esta opción, acuérdense, la parte de abajo. Y luego de 21 a 50 eran mayores. Añadir, continuar, cambiar, aceptar nomás. Y aquí tenemos una columna nueva que dice edad códigos. Y está la clasificación correspondiente, ¿no? Por ejemplo, el de 5 es de niño. Es niño. El de 35 es mayor. ¿Listo? Se puede hacer eso. Pero también se puede hacer directamente, como decía Lourdes, en la configuración. O sea, digamos aquí, edad codificada, digamos. Codificada. Entonces, numérico, lo que más o menos le entendía a Lourdes era así, ¿no? O sea, que sería valor 1, digamos, acá le pondré de 5 a 15. Añadir. 2. De 16 a 20. Añadir. Y 3. De 21 a 50. Entonces tengo tres opciones. 1, 2 o 3 nada más. Y con esas categorías, ¿no? Sí. ¿No se ve? Sí, no sé, parece que se salió usted. A ver, aparentemente tengo todo normal, pero voy a ver ya. Yo sí veo. Yo sí veo también. Caramba, ¿qué pasó con...? A ver, vuelva a Jimmy, ¿tú ves bien? Sí, porque yo lo tengo. A ver, qué raro, Walter. A ver, voy a volver a, de todas maneras, dejar de compartir. No hay problema. Y voy a volver a compartir. Tal vez ha ocurrido algo. A ver. Ya estoy volviendo a compartir. Ya están viendo, ¿no? Sí, normal. Ya, perfecto. Entonces, decía que edad codificada la hemos configurado con tres posibles valores, ¿no? 1, 2 o 3. 1, 2 o 3. En esos rangos. Entonces, claro, cuando voy a ingresar los valores, seguramente en la encuesta las personas no han respondido directamente su edad, sino hemos dado unos rangos, como decía Lourdes, hemos dado unos rangos, porque a veces la edad es sensible, como les decía. Entonces, si una persona tiene 8 años, entonces evidentemente eso está en el grupo 1, entonces le pongo 1, ¿no? Si otra persona tiene 20 años, está en el grupo de los dos, número 2. Si tiene 10 años, está en el grupo 1. Si tiene 40, está en el grupo de los 3. Y así, ¿no? Entonces se va llenando y aparece la edad ya codificada, o por rangos, ¿no es cierto? Es lo que me decía Lourdes, ¿cierto? Sí, sí, así era lo que me comentaba. Gracias. Ok, entonces sí se puede configurar de esa forma. Ya, muy bien. Entonces,
Miren, nos estamos tomando un tiempito bastante prolongado en el tema de la configuración. Y eso también les debe ocurrir a ustedes cuando hagan justamente la parte de ya el uso del software dentro de su investigación. Porque digamos, existen unas etapas, ¿no es cierto?, para la investigación, que es, digamos, el levantamiento de información. Una de ellas es el levantamiento de información. Y generalmente tendríamos que la información, podríamos tenerla en papel. Generalmente, ¿no? Aunque ahora con el uso creciente de las tecnologías, también es altamente probable que podamos tener la información a través de algún medio digital, ¿no? Podríamos tenerla en una hoja de cálculo, ¿no?, que ya les expliqué también cómo podríamos descargarla directamente al programa, o podríamos tenerla en algún otro software, porque tal vez lo levantamos en un formulario, ¿no? Y eso lo pasamos a una hoja de cálculo y luego lo podemos traer hacia el SPSS. Pero en el SPSS, de todas maneras, es necesario hacer esta configuración para que coincida, digamos, lo que estamos pretendiendo exportar, ¿no? Para que no haya ninguna dificultad en el registro de los casos. Muy bien, entonces ya tenemos etiqueta, tenemos valores, tenemos perdidos y tenemos, bueno, las siguientes dos en realidad son básicamente de formato, ¿no? Que son columnas. Miren lo que ocurre si, por ejemplo, yo, a ver, al lugar de nacimiento le voy a poner en columnas 4. ¿Sí? Pues me voy a la vista de datos. Miren lo que ha pasado con el lugar de nacimiento. ¿Sí? Pero no se ha borrado los valores como hace un rato. ¿Se acuerdan que hace un rato que yo había cambiado aquí en anchura? ¿Recuerdan que le cambié hasta 3 y se borraron los nombres? Aquí no. En columnas solamente es para visualización. Es más, miren, ya cuando yo lo modifico directamente con el mouse incluso, automáticamente en la vista de variables, en columnas, va cambiando también. O sea, solo es para visualización. La alineación también es lo propio. La alineación, si por A o B quiero una alineación hacia la izquierda o hacia la derecha, por ejemplo, área o monto. Miren, monto, si arrastro un poquito, está pegado hacia la derecha de la celda. Si por A o B quisiera que esté a la izquierda, entonces, bueno, voy a monto, elijo acá en las opciones izquierda. Y ahora miren monto, ¿dónde está? Hacia la izquierda. ¿Sí? No deja de ser un monto, es decir, no deja de ser un valor numérico, una variable cuantitativa. Solo es formato que le estoy dando, ¿ya? Normalmente no uso en realidad esto de acá. Columnas y alineación poco se usa. La que sí es de mucho interés es la columna que nos dice medida, ¿no? Depende mucho de qué tipo de medida estemos hablando. Es una medida, va a depender esencialmente de qué tipo de variable va a almacenar esa variable. Estas son las variables, acuérdense. Estas son las variables que estoy almacenando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, edad es una variable evidentemente cuantitativa. Entonces, en medida tiene que ser escala, ¿ya? Lugar de nacimiento, y aquí es donde no quiero que se confundan, porque podría surgir la confusión. Lugar de nacimiento, si bien es tipo numérico, el tipo de dato que le voy a poner es numérico. ¿Por qué? Porque estoy poniendo 1, 2, 1, 3, 9. Estoy ingresando números. Pero cuando yo hablo de lo que almacena la variable, o sea, la variable lugar de nacimiento almacena una variable cualitativa. Entonces, en la medida no la puedo poner escala. ¿Listo? Es decir, el software lo permite, pero yo tengo que configurar correctamente. Es decir, lugar de nacimiento es una variable cualitativa, eso está bastante claro. Las cualitativas son de dos tipos, les dije en la clase pasada, bien claro, ordinal o nominal. En este caso, el lugar de nacimiento sería, a ver, ustedes díganme si recuerdan, ¿el lugar de nacimiento sería ordinal o nominal? ¿Nominal? Nominal. Correcto, excelente, nominal, no interesa el orden. Entonces, chispas, esto es acá, nominal. Área, que es el área geográfica, ¿no? En este caso estamos poniendo sur, norte, es una variable también, bueno, en este caso le hemos puesto cadena, no le hemos puesto, aunque podría configurarla muy parecido al caso del lugar de nacimiento, pero bueno, le hemos dejado en cadena para mostrar los ejemplos. Pero área es una variable cualitativa también, ¿no? Y también es, por cierto, nominal.
Creo que no hemos puesto ninguna ordinal, pero bueno, vamos a ver. Monto es una variable numérica, entonces es escala. Pago también es numérica, es escala. Descuento es una variable numérica, escala. Peso, numérica, escala. Lugar destino, lugar destino también es nominal. Fecha de ingreso, fecha es especial en realidad, pero es un número, por lo tanto lo vamos a dejar en escala nomás. Edad códigos, dado que los números los hemos transformado a códigos, bueno, queda en nominal. Y edad codificada también en tal caso sería nominal. Aunque podría ser, bueno, en este caso sí podría ser como que ordinal, porque hay un cierto orden, ¿no es cierto?, en los números, es decir, en los valores, ¿no?, de 5 a 15, de 16 a 20. Entonces, digamos, calza para ser ordinal, ¿no? Aunque calzaría más específicamente, digamos, esto que se llama grado de instrucción. Grado de instrucción, ¿no? En el caso de Perú, normalmente se habla de, digamos, inicial, primaria. No sé cómo es en el caso de México. Igual tienen otra clasificación, creo. Primaria, aquí es secundaria, técnico, superior. Bueno, puede ser ese, ¿no? Incluso, bueno, podemos hablar de universitario, maestría, doctorado también, ¿no? Más o menos depende de lo que uno quiera realmente trabajar, ¿no? O sea, cómo quiero o qué quiero expresar con esta variable, ¿no? Grado de instrucción. Entonces, en este caso sería ordinal. Muy bien, bueno, y rol es una de las nuevas columnas que en realidad no es muy común en el caso de la investigación esencialmente científica, porque eh, generalmente se está usando este tema para trabajos de investigaciones de mercado, ¿ya? Para estudiar el comportamiento de los clientes, ¿no? En realidad son temas que no están dentro del contenido de nuestro curso, ¿ya? Pero tal vez en algún momento podríamos verlos, ¿no?, en un curso avanzado. Muy bien, miren que nos hemos tomado bastante tiempito en el tema de la configuración. Como les decía, es muy importante que también ustedes hagan lo propio cuando configuren sus propios conjuntos de datos, ¿no? Entonces, no sé si hasta ahí tenemos alguna pregunta, alguna duda, algo que quisieran tal vez ejemplificar o tenerlo un poquito más claro. Correcto. Muy bien. Entonces, una vez que se hubiese configurado, el siguiente paso, o que les decía al principio de la sesión les decía que el primer paso es la configuración en la vista variables, o sea, hacer todo esto que hemos registrado, ¿no? El nombre, el tipo, la anchura, los decimales, la etiqueta, los valores, el tema de los perdidos y, bueno, la medida. Ahora miren, vean un poquito la, digamos, necesidad o no de poner el tema de las etiquetas, ¿ya? Y cuándo es que tiene un comportamiento, digamos, que ustedes tienen que dominar. O sea, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué ocurre, ya? Entonces, miren, vamos a hacerlo con pago y con monto, ¿ya? Miren, monto tiene etiqueta y pago no tiene, ¿ya? Entre esos dos nos vamos a dar cuenta, ¿sí? La diferencia. ¿Estamos? Entonces, monto y pago. Ya, perfecto. Entonces, vamos a vista datos. En principio no hay problema con esta configuración, es decir, de los soles y de los dólares, ¿eh? Eso no tiene mayor relevancia, digamos así, ¿ya? Entonces acá voy a ingresar unos datos más. No hay ningún problema. Igual se van a registrar sin mayor dificultad, tanto en monto como pago, es decir, no hay influencia de la etiqueta allí. Ahora vean, cuando yo hago un resumen estadístico, que por ejemplo me permite o quiero conocer cuál es el promedio de los montos y el promedio de los pagos, ¿sí? Entonces me voy a analizar, ¿cierto? Estadísticos descriptivos. Y aquí, ¿cuál elijo? Frecuencias descriptivos. Descriptivos. Muy bien, excelente, están atentos, atentas. Entonces, descriptivos. Y aquí, miren lo que ocurre.
la diferencia que queríamos hacer entre cuál estaban, ¿se acuerdan? Entre monto y pago, ¿sí? Miren una primera diferencia. Pago aparece el nombre de la variable, pago. Y monto aparece la etiqueta, monto de pago. Y entre corchetes aparece el nombre de la variable, monto. Si se dan cuenta, toda aquella variable que tenía configurada su etiqueta, nos aparece eso. Miren, aquí es el primero que era edad, aparece ingresé su edad. El segundo, lugar NAC, era el nombre y aparece el lugar de nacimiento. ¿Se dan cuenta? O sea, es una primera diferencia que ustedes tendrían que tener en cuenta. A veces ocurre que, claro, aquí está muy claro, ¿no? Monto de pago, pero miren qué pasa si por A o B, en lugar de monto de pago, aquí le hubieran puesto algo como, digamos como la pregunta, ¿sí? ¿Cuál es el monto que usted desembolsó, digamos, desembolsó? ¿Listo? Entonces miren, analizar, descriptivos, descriptivos. Entonces, ahí tuve que poner el monto, no quería ponerle monto. ¿Cuál es el, digamos, pago realizado? Pago que usted desembolsó, ya digamos así. Entonces, analizar, descriptivos, descriptivos. Entonces, imaginen que ustedes están buscando la variable monto. ¿Sí? Y se pierden, pues, porque no saben ahora cuál es el que es monto. Están buscándolo y no saben cuál es monto. ¿Se dan cuenta? No. Es el que dice la etiqueta cuál es el pago. Claro, claro, claro. Esa es la etiqueta, ¿no? Pero uno tiene que estar muy atento, ¿no? ¿Se dan cuenta? Muy atento porque uno dice, quiero sacar el promedio de los montos. Y dices, pero ¿cuál es el monto? No lo veo el monto. ¿No? Profe, Sí, con respecto a esa parte que usted está explicando, cuando estés en esta parte, justamente en esta opción, ¿sale entonces lo de etiqueta o lo del nombre de la primera columna? el nombre de la variable. A ver, sí, justamente justo lo que les estoy tratando de explicar. Miren, cuando no tengo nada en etiqueta, sale el nombre de la variable. Ah, correcto, correcto, profesor. Cuando tengo algo en etiqueta, sale la etiqueta. Entonces, por eso les digo, o sea, depende del investigador cómo quiera tener este comportamiento de sus variables, ¿no? Miren, pago aparece pago porque no tiene nada en etiqueta. Y monto, que es este que está acá, monto, ¿cuál es el pago? Aparece cuál es el pago porque tiene la etiqueta cuál es el pago que usted desembolsó. Que por cierto es el monto. ¿Sí? Si me ubico ahí, aparece monto. ¿Sí? Pero como que confunde un poquito, ¿cierto? Sobre todo si tenemos una cantidad un poquito más grande de variables, ¿no? Imaginen que tengamos unas 20, 30, 40, hasta a veces me he topado con investigaciones que tienen muchísimas variables, ¿no? 80, 120 variables y a veces es un poco complejo manejar esa cantidad de variables, sobre todo cuando se configuró todo en etiqueta, entonces hay que tener un cuidado muy especial en esa condición que está mostrándose ahora, ¿no? Bien, entonces, esa es una primera diferencia que ustedes que tendrían que tener en cuenta, ¿no? Aquí yo recomiendo, en realidad sí recomiendo que pongan etiqueta, ¿ya? Sí recomiendo que pongan etiqueta, pero acá hay un pequeño, entre comillas, truquito. Miren, aquí estando en la lista de variables, hago clic derecho. Miren, por defecto dice mostrar etiquetas de variable. Pero si yo quiero mostrar los nombres, marco aquí. Y miren, ahora sí me da monto. Y no he borrado la etiqueta. Entonces yo sé que este es monto. Perfecto, entonces quiero monto y elijo monto. ¿Cómo le hice? Fácil, miren, clic derecho. Estaba así. Estaba así. Clic derecho. En cualquier sitio, ¿eh? Clic derecho. Mostrar nombres de variables. Ahí está. Monto. Paso. Acepto.
Ya está. Otra diferencia, miren, perdón, no están viendo creo mi pantalla de resultados, ¿no? A ver, espérense. Ah, ¿ven mi pantalla de resultados? No, creo que no. No. Ya, déjenme un ratito de mostrarles esto. Voy a presentarles toda mi pantalla. Ya, ahí. Entonces miren aquí, apareció el monto. El promedio del monto es 338. Voy a sacar el promedio de los pagos. Descriptivos. Saco monto. Paso pago. Aceptar. ¿Quién me dice qué diferencia existe, además de la que ya hemos visto, entre monto y pago? Son dos tablas. Título, descriptivos, tiene título. Desviación estándar, tiene desviación. Media, máximo, mínimo, N, son 6 datos. ¿Ya se dieron cuenta o no? Profe, ¿Sí? eso quiere decir que usted, así como al colocar... Ay, perdón. Siga nomás. Que en una está el nombre de la etiqueta y en el otro se dice el nombre de la variable. Bueno, no sé si también tendría que ver lo del tipo de moneda, pero esa es la que uso. Ya. Va a depender, profe, creo que lo que le he entendido, va a depender mucho de que usted, por ejemplo, si quiere presentarlo a nivel de variable, lo reporte al variable. Si usted quiere a nivel de etiqueta, ¿no es cierto? Sí, es correcto. Es lo que les estaba mencionando. Por eso les decía que se hace de interés del investigador determinar si quiero trabajar cuando ya estoy haciendo el resumen, ojo, o sea, cuando ya estoy haciendo el resumen, ¿cómo quiero que me salga el resumen? Quiero que me salga el resumen con el nombre de la etiqueta o con el nombre solamente de la variable. Entonces, aquí en el segundo caso, en pago no le he puesto etiquetas. Entonces me sale simplemente pago, el nombre de la variable. Aquí en Mondo sí le he puesto etiqueta y me ha salido la etiqueta, ¿no? ¿Cuál es el pago que usted desembolsó? ¿Se dan cuenta? Entonces, si por A o B, ¿no? Ustedes dicen, no, yo quiero que me salga aquí monto. Quiero que aquí me salga monto. Bueno, entonces una salida allí sería borrar la etiqueta y volver a hacer, por cierto, porque aquí no se actualiza nada, ¿eh? Entonces retiro pago, vuelvo a poner monto y ahora sí, me aparece monto. Evidentemente los datos, los valores son los mismos, ¿sí? Son los mismos. Que por cierto, bueno, le hemos dado algo de formato con esto de los dólares o soles, ¿no? Porque si no le damos ese formato aparece también sin los símbolos de soles o dólares, según corresponda. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esa es la diferencia que quería mostrarles en el caso de la etiqueta, ¿no? De cuándo se usa y cuándo no, queda ya en decisión de cada uno de los encargados del conjunto de datos, ¿no? Bien, entonces tenemos ya nombre, tipo, hemos hecho anchura, decimal, etiqueta, valores ya lo expliqué también, perdidos lo mismo. Ya, creo que ya tenemos bastante claro el tema. Recomendación, primero configurar toda la vista de variables con sus nombres, tipos, anchuras, decimales, etiquetas sí o no según corresponda, los valores perdidos, etcétera.
Ahora veamos algo más tal vez en lo que sea correspondiente al caso de las ciudades. Perdón, ingeniero, una pregunta nada más antes de ir. No sé si mi internet se pausó o algo. No sé si me escuchan. ¿Sí le escuchamos? Un ratito cuando preguntaste si se pausó, no se escuchó que era la pregunta. O sea, yo nada más dije aquí porque ya no escuché nada, entonces bueno, no sé. Pero bueno, ahorita se estaba viendo esto de si aparecía la etiqueta o si aparecía el nombre de la variable. ¿Hay otra forma en lugar de borrar la etiqueta? O sea, porque al menos la etiqueta nos va a servir para saber hacia qué nos estamos refiriendo, o que si alguien más ve la información, pues pueda saber hacia qué nos estamos refiriendo. Pero al momento de realizar el análisis, que en lugar de que diga así, ¿cuál es el pago que usted desembolsó? A que diga nada más monto, sin tener que borrar la etiqueta, que aparezca nada más lo otro. Sí, sí podemos hacerlo. Mire, justo lo estaba haciendo. A ver, voy a volver a para que ustedes lo observen claramente. Entonces acá decíamos que era cuánto pagó usted, ¿no? Algo así era. Por el producto, digamos así. Entonces cuando sacamos el reporte, descriptivos, monto. Aquí está, ¿no es cierto? Pero queremos que solamente aparezca monto. Entonces, doble clic a la tabla y lo que vamos a hacer es ingresar a un estado de edición. Luego doble clic sobre la misma tabla y le ponemos monto. Enter. Y ya queda monto. Sin necesidad de borrar la etiqueta. ¿Sí? ¿Correcto? Ok, igual entonces sería de forma manual, nada más. Vaya, no hay una forma automática, tendríamos que hacerlo nosotros de todas maneras, esa parte, ¿verdad? Sí, sí, claro. Sí, porque está, como le digo, configurada aquí la etiqueta. Y cuando eso ocurre, como nos hemos dado cuenta, nos sale por defecto automáticamente allí en la tabla de resumen de los descriptivos, ¿no? Lo correspondiente a la etiqueta, ¿no? Yo lo puedo configurar luego ya la tabla. Ok, muchas gracias. Ok. Profe, la misma pregunta. No sé si le ha entendido la compañera, no sé si quería que se visualice el reporte solamente con la variable y más abajito el reporte con la etiqueta. ¿Se acuerda que usted nos explicó la vez pasada, los reportes que usted genera, se va generando secuencialmente todos los reportes? ¿No Sí. podía yo generar uno con la variable, después con la etiqueta? O sea, uno con, uno con la etiqueta y otro con la variable. Bueno, podríamos generar dos, de hecho, y alguno de ellos cambiarle, ¿no? Es decir, descriptivos, por decir, monto. Acá tengo dos, miren. ¿Cuánto pagó usted por el producto? Si vuelvo a hacer otro, de monto otra vez, aparece nuevamente, pero a este ya le cambio el monto, es decir, el título. Algo así le entiendo. Esa podría ser la salida. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, nos quedó claro el tema de la configuración correcta de las variables y posteriormente, entonces ya sería el registro de los casos, ¿no? El registro, o sea, registrar cada uno de estos casos que corresponderían a los registros de su investigación. Aprovecharemos esta data
para mostrar, justo les decía, ¿no? Lo que corresponde al lugar de nacimiento. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de resumen se hace para una variable cualitativa, como es lugar de nacimiento? Para ello tengo que hacer una tabla de frecuencias. Entonces, en paso a frecuencias, elijo lugar de nacimiento. Me aseguro que esté marcado esto que dice mostrar tabla de frecuencias. Aceptar. Y me aparece, ¿no? Arequipa, Cusco, con sus respectivas frecuencias y sus respectivos porcentajes. Y lo estamos distinguiendo de esto que se llama perdidos, que no saben, no responden, que en este caso son 3. Por cierto, nos dice que hay 4 perdidos del sistema. O sea, ¿qué significa? Como son 4 registros adicionales que tenemos de edades, ¿no? Y que no hemos registrado, están como puntitos aquí. Se entiende que son datos que no se han completado y el sistema los está identificando. Entonces, en este reporte nos aparece, ¿no? Perdidos. Como hemos configurado que los 9, es decir, las personas que no respondieron eran 9 y hemos llenado, ¿no? 1, 2, 3. Miren que si yo lleno acá una siguiente persona que no respondió, va a cambiar el reporte, ¿no? Voy a volver a ingresar, frecuencias. Ahora tengo 4 que no saben y no responden. Antes eran 3 y eran perdidos 4 por el sistema, ahora son 3 perdidos por el sistema. Entonces lo que quiero decir es que cuando yo hago este reporte, tengo un porcentaje válido de correspondiente a, es decir, un porcentaje de todo el 100%, ¿no? 27% son de Arequipa. Pero si solamente miro los válidos, es decir, excluyo los perdidos, ¿sí? Eso mucho se ve en el tema político, ¿no? A veces se acuerdan cuando inicialmente dan un reporte, digamos, donde sí se incluyen a los que no respondieron o los que votaron en blanco, ¿no? Entonces, este sería el porcentaje, ¿no? Es decir, en Arequipa sería 27%, en Cusco 16%, Lima también 16%, ¿no? Pero si solamente queremos contabilizar los valores válidos, que en este caso serían las ciudades, tendríamos que decir que Arequipa corresponde al 45.5%, Cusco 27%, lo propio Lima, que sería el 100%. Si lo tenemos claro, la importancia de hacer esta configuración frente a, por ejemplo, miren, uno que no hubiésemos hecho eso, miren, que puede ser, digamos, que dice acá, lugar destino. Lugar destino versus lugar de nacimiento. ¿Ya? O área mejor, ya, para que estén ahí juntitos, miren, área y lugar de nacimiento, ¿ya? Entonces, en área geográfica, yo también podría incluso configurar, ¿no? Aunque le puse cadena, pero le puedo cambiar, ¿sí? No se están confundiendo. O sí, dígame. Voy a cambiar aquí. De área le voy a poner, de cadena le voy a poner numérico. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque quiero poner nada más 3 zonas. Digamos norte, centro y sur. Entonces 1 va a ser norte, 2 va a ser centro y 3 va a ser sur. ¿Ya? Aceptar. Ya está. Entonces, cuando yo registre área, entonces voy a poner, ¿no? Digamos 2, 3, 1, 2, 1, 1, 3. Digamos 9. ¿Se acuerdan que 9 era aparentemente el que no respondió? Ya, pero miren que lo que va a pasar, El reporte en área. Analizar descriptivos, frecuencias. Quito el lugar de nacimiento
Pongo área, aceptar. Miren lo que pasa. O sea, sale norte, sale centro, sale sur. Y sale 9 como si fuera un valor válido, ¿no? Como si fuera un valor válido. Porque claro, evidentemente, ¿por qué no pasa como aquí? Como en el caso del lugar de nacimiento, donde sí puse el 9. ¿Qué está faltando? ¿Por qué el 9 no lo está considerando aquí y aquí sí lo ha considerado? No está configurado como perdido. A ver qué me dicen los demás. ¿Qué me dicen los demás? No vi, pero yo considero que no está configurado en el de los valores, sí, en la sección de valores, porque cuando el del lugar de nacimiento, ahí sí pusimos el 9, o sea, le agregamos una etiqueta de valor. Correcto. A ver, entonces los que no estuvieron al principio, estábamos diciendo que aquí en la configuración tenemos que hacer dos cositas. Miren, área geográfica, le estábamos poniendo 9 a los que no responden. Digamos poner así, no responde, ¿sí? No responde, 9, añadir. Entonces aceptamos. Voy a volver a ingresar. Frecuencias, área. Recuerden que cada vez que haga un cambio tengo que actualizar. Por eso les decía que es muy importante primero hacer la configuración correcta, tomarnos todo el tiempo para ver estos, entre comillas, posibles problemas que se pueden presentar y configurar correctamente lo que se llama diccionario de datos. ¿Listo? Y a partir de ahí a trabajar sin mayor dificultad. Entonces miren, aquí sí ya lo consideró, ¿bien? Norte, centro, sur. Y 9, no responde. No responde, ¿sí? Pero aún hay una diferencia en cuanto a el primer caso, ¿no? El primer caso que nosotros hicimos, que era este de acá. Perdidos lo consideraba en el grupo de no sabe, no responde. Y en este último caso, perdidos solamente son del sistema. ¿Por qué son del sistema? Porque aquí, como les vuelvo a repetir, tengo todos estos casos que no hemos registrado, ¿no? Son personas que no han registrado, es decir, que no es que no hayan respondido, porque si no hubiesen respondido hubiéramos tenido que poner 9, ¿no? O sea, 9, ¿ya? Pero es como que son justamente perdidos por el sistema, no los está identificando, ¿ya? Pero lo que voy es que quiero que me digan cómo haría para que no responde los considere como perdidos. Porque miren que hay una diferencia. Miren, ahorita está en 22, va a haber una diferencia. Es decir, no responde, también está en 22. Otra vez diría que va a depender mucho de cómo yo quiera representar los valores. Si yo quiero representarlos y que los valores de no responde estén incluidos dentro de estos, digamos, válidos, lo podría dejar allí. Pero generalmente lo que tengo que hacer es que los que no responden los tengo que excluir de los resultados, ¿no? Para concentrarme solamente en los que sí han respondido. ¿Entienden, no es cierto? Entonces, ¿qué nos faltaría hacer para que se consideren estas personas que no están respondiendo dentro de los perdidos? Entonces, Configurarlos como perdidos. correcto, configurarlos como perdidos. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, ya lo hicimos al principio, pero otra vez lo vamos a repetir. Entonces aquí en perdidos, por defecto aparece ninguno. Le doy clic. No hay valores perdidos por defecto, pero yo le voy a decir que 9 va a ser un valor perdido. Entonces le voy a poner 9, ¿sí? Acá se puede poner 9, 99 y 999.
Generalmente es así, ¿ya? 9 como valor perdido. Ahora, si yo deseo, puedo poner otro, ¿eh? No hay problema, también funciona. Entonces, 9. Entonces, luego voy a volver a hacer el reporte. Acuérdense que tengo que siempre hacer ese reporte nuevo. Y ahora sí, miren. Perdidos está considerado dentro del bloque de los... eh, es decir, los que no respondieron están dentro de los perdidos. Y tenemos otro porcentaje válido. Porque miren, aquí inicialmente norte era 30%. Porque estaba incluido los que no respondieran. Pero si es que excluyo a estas personas, ahora norte es 44%. Entonces hay una pequeña, gran diferencia, ¿no? Entre un porcentaje de 44 y un porcentaje de 30. ¿Listo? Muy bien. Espero no estar confundiéndolos. Es Profe, cuestión... lo que le iba a decir es que no está grabando usted la clase. no, sí estoy grabando. No se Ah, ok. preocupe. No se preocupe. ¿Vieron, por cierto, el video de la sesión pasada? Sí, sí, estoy revisando, profesor. Ok. Bueno. Entonces, básicamente, eso era lo que quería con insistencia decirles hoy sobre la configuración. No sé si tienen alguna pregunta adicional, sino para terminar con un temita último. ¿Ninguna? No por mi parte. Correcto. Bien, gracias. Entonces vamos a revisar rápido esta situación. Miren, a ver, a ver, a ver. Con este mismo conjunto de datos, creo que sí, para no confundirnos. Bueno, por ahora entiendo que no sé si ustedes tengan esto, en realidad yo lo he estado registrando así de manera aleatoria, estos datos, no es muy necesario que tengan igual los valores, pero si es que han estado probando, probablemente tengan valores similares, ¿no? Lo que vamos a hacer rapidito es la selección de los casos. ¿Ya? La selección de los casos. Entonces, por ejemplo, imaginen que necesitamos seleccionar todos los registros. De estos de acá que tenemos 18 registros. Queremos seleccionar a los que son de la ciudad de Arequipa. ¿Ya? Que es mi ciudad natal, ya les dije, yo estoy en Arequipa. Arequipa, Perú. Muy bien, entonces vamos a menú datos y voy a elegir la opción seleccionar casos. Por defecto aquí está en todos los casos. Y voy a marcar si se satisface la condición. Luego marco este botón que dice sí la opción. Me apertura otra ventanita. Aquí otra vez puedo yo hacerle clic derecho, acuérdense de esto, mostrar nombre de variables. Perfecto, entonces voy a elegir lugar de nacimiento. Lugar de nacimiento igual a Arequipa. Arequipa, ¿qué número es en la lista? ¿Se acuerdan o no? En el diccionario de datos. Porque le pusimos un nombre. Un número, mejor diré. Número 1. Número 1, correcto. Pero seguro que varios no se acuerdan. Si no recordaran, no se preocupen. Miren un truco. Clic derecho sobre la variable. Y miren, la última opción dice información sobre la variable. Etiquetas. 1 Arequipa, 2 Cusco, 3 Lima. Ajá. Entonces, 1 es Arequipa.
Dado que 1 es Arequipa, aquí voy a escribir 1. Lugar de nacimiento igual a 1. Continuar. Por defecto dice descartar el resultado, descartar casos no seleccionados. O si deseo puedo copiar los casos seleccionados a un nuevo conjunto de datos, que se va a llamar nombre conjunto de datos, digamos registros de Arequipa. Aceptar. Y debería tener en una nueva ventana registro Arequipa. ¿Ven eso o no se ve? A ver, creo que tal vez no lo estén viendo porque... Tal vez no lo estén viendo porque creo que se pasó a una ventana. Mejor pondré esto. Ya, voy a repetir rapidito, ¿sí? Datos, seleccionar casos. Si se satisface, permanece el lugar de nacimiento de Arequipa, es decir, 1. Continuar. Están viendo la pantalla, ¿no? Sí. Correcto. Entonces puse aquí resultados, copiar casos, registros de Arequipa, digamos 20. Aceptar. Y les decía que en ventana me aparece el archivo número, en este caso sin título 3, que dice registros de Arequipa. Y miren, Arequipa, Arequipa, Arequipa. Solo tengo los registros de Arequipa. ¿Se dan cuenta? Ahora quiero los de Cusco. Entonces me voy al archivo original. Aquí. Cusco tengo 3, creo, nada más. Entonces, rápido, datos, seleccionar casos. Sí, la opción. 1 era Arequipa. ¿Se acuerdan qué número era Cusco? ¿No se acuerdan? Es el 2, pero botón derecho, vámonos. Ajá, no nos acordamos. Muy bien, no hay problema. Clic derecho, información sobre la variable. Cusco es 2. Ajá, Cusco es 2. Perfecto. Entonces acá le voy a poner número 2. Continuar. En nombre, evidentemente tengo que cambiarle. Le voy a poner Cusco. Registros de Cusco. Bueno, 20, lo voy a dejar con 20, no hay problema. Aceptar. Ventana. 3 de Cusco. ¿Listo? Muy bien, espero que les haya gustado esa partecita, muy interesante. A ver. Aprovechando esto que tengo acá, miren, edad códigos. Aunque solo tengo 2 niños. Quiero una lista de niños. Una lista de niños. Miren, ayúdenme ustedes. Datos, seleccionar casos. Voy a restablecer para partir de 0. Si se satisface la condición, si la opción, entonces marco aquí. ¿Qué variable elijo? Edad, códigos. Edad códigos, perfecto. Edad códigos. ¿Igual a qué? ¿Qué número es niños? No recordamos, le damos Clic derecho. No tiene números. No tiene números, porque es diferente a lo que era edad codificada, ojo. No tiene números. No me voy a poner a llorar, no se preocupen. En ese caso se tendría que colocar todo la cadena de caracteres, en este caso niños. Correcto. Escribo niños. Entre comillas. Dado que es un texto, escribo niños entre comillas.
y tal como debe ser. No voy a escribir con error. Si escribo con error, por eso un poco también era la importancia de poner los números. Ok. Si escribo así, no Profe, va a salir. sí, sí, tendría que estar en escrito. Y si fueran dos cosas, o sea, de dos, Ahí vamos. Ahí ok. vamos. Continuar, copiar los casos. Niños, título niños. Aceptar. Ventana. Niños. Aquí están, dos niños. Dos niños. Perfecto. Para terminar, y luego hay una práctica que ustedes tienen que hacer más o menos con todo lo que hemos venido ya avanzando, que es bastante, creo yo, hasta estas alturas. A ver, entonces aquí, justo lo que decía. Resulta que queremos mayores y niños. Mayores y niños. ¿Sí? O mejor acá. A ver, vamos a hacer mejor acá, ¿ya? Para que no nos confundamos mucho. Aunque igual tenemos pocos. A ver. Voy a hacer uno más. Voy a hacer cuatro, que sea Trujillo. Cuatro va a ser Trujillo. Datos. Y justo van a ser los últimos. Cuatro. Bueno, dos, cuatro. Ups. Este no. Ya. Entonces, en lugar de nacimiento. Quiero los nacidos en Lima y en Trujillo. Los nacidos en Lima y en Trujillo. Datos. Seleccionar casos. Restablecer. Sí, la opción. ¿Qué variable jalo? Lugar de nacimiento. Igual. Lima, ¿qué número es? No recuerdo. Clic derecho. Información. Lima es 3. Trujillo es 4. A ver, para no confundir, quiero Arequipa y Lima, ¿ya? Por si es que hay confusión. Porque tal vez dicen que están juntos. Entonces, 1 y 3. Arequipa y Lima, ¿sí? Entonces sería 1 es Arequipa, ¿cierto? Aquí tengo que volver a escribir la variable. Lugar de nacimiento igual 3. ¿Estamos? Pero no puedo dejar así las variables solamente. Tengo que usar un operador lógico. Existen por lo menos dos operadores lógicos, AND y OR. La pregunta es que yo quería una lista de los nacidos en Arequipa y Cusco. Perdón, en Arequipa y Lima. Quiero los nacidos en Arequipa y Lima. ¿Qué operador pongo? AND, es decir, y, o le pongo el operador O, es decir, OR. AND, así. ¿Todos de acuerdo? Repito, quiero una lista de los nacidos en Arequipa y Cusco. Perdón, Arequipa y Lima. Arequipa y Lima. Or, 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 ¿ya ven? Ya hay dos posiciones distintas. AND, OR. Or es una cualquiera de los dos, pero AND sería las dos. Claro, AND sería las dos. Pero alguien podría haber nacido en Arequipa y en Lima. No. Entonces, debo usar OR. Aceptar, copiar, Arequipa y Lima. Bueno, no importa. Aceptar, ventana, Arequipa y Lima. Miren rapidito qué hubiera pasado si pongo AND. Datos, seleccionar casos, si la op, AND. Continuar. Arequipa y Lima 20. Aceptar. Ventana. Arequipa y Lima 20. Vacío. ¿Por qué?
porque no puede existir una persona que haya nacido en Arequipa y Lima simultáneamente. Ahora, claro, yo quiero una lista de los nacidos en Arequipa y en Lima. Entonces es OR. ¿Listo? Bueno, ahí hay que ver un poquito de práctica para terminar de entender esa partecita. Para recordar, básicamente, para recordar. Yo creo que ahí se ve más como cuando es de diferente variable, ¿no, profesor? Cuando son de la misma, se pudiera aplicar más para OR. Cuando son diferentes variables, se aplica más la I. Claro, sí, también. En realidad depende mucho de lo que querramos obtener. Sí, claro. Ajá, depende mucho de lo que querramos obtener. Muy bien, entonces por hoy vamos a quedarnos aquí. Ya estamos en el final de nuestra reunión, de nuestra sesión. Así es que simplemente comentarles que están pendientes algunos trabajos del aula virtual. ¿Sí? Ahora estoy activando ya el siguiente módulo para que ustedes puedan también visualizar previamente los videos y realizar las prácticas. En este caso tenemos una siguiente práctica dirigida 3, porque ya antes habíamos tenido disponibles la práctica dirigida 1, práctica dirigida 2 y ahora tenemos la práctica dirigida número 3, que incluye este tema justamente ampliado un poquito para que ya en la siguiente clase tengan también muchas más herramientas de manejo del programa. ¿Listo? Muy bien, entonces no sé si tienen alguna pregunta final, si no estaríamos dando por finalizada esta reunión. Aunque quería preguntarles, no sé si tienen disponible para avanzar el día miércoles. Siempre y cuando tuviesen todos disponible, podríamos avanzar una sesión el miércoles para no quedarnos tan retrasados, porque esta es nuestra tercera sesión. ¿A qué hora, profesor? El miércoles sería a las 8 p.m. Bueno, por mí no hay problema, no sé de los compañeros. Yo en mi caso, bueno, para nosotros sería a las 7, yo a esa hora estoy en clase, pero igual si todos los demás pueden y se queda la sesión grabada, yo puedo revisar la sesión grabada, por mí no hay ningún problema. Bueno, en ese caso realmente no quisiera crear esa dificultad. Entonces mejor lo dejamos nada más para el próximo domingo. Sí, para el próximo domingo, no hay problema. Profe, solamente antes que termine, por favor, hace rato cuando creamos varias hojas, Sí. es como hablar del Excel, que tiene un archivo, pero tiene varias hojas, ¿cierto? Es similar, estamos hablando, ¿cierto? En realidad aquí cada hojita es un archivo distinto, diferente. Tendríamos que grabarlos. Claro, ¿se acuerda usted que creó en la ventana? Exacto, entonces desde el 1 hasta el 8. Ajá. Yo entro a cualquiera de esas ventanas, analizo procesos de información, ¿sí? Sí, claro. Pero es decir, si yo ahorita cierro y no guardo, se van a perder, ¿no? O sea, no es que se graba en una sola vez y se guarda toditito, no, sino son independientes. Ah, ya, ya. Sí, sí, sí. Ah, ya, ya. Sí, son independientes. No se guarda todito. No es como el comportamiento de hoja de cálculo. Ajá, exacto. Ah, ya, ya. Cada archivo es distinto, entonces tendré que grabarlo yo, digamos, aparte registros Arequipa, registros de Cusco, niños, Arequipa, así. Tendría que grabarlos cada uno de estos, en realidad los 8, digamos, ¿no? Claro, para el momento está el análisis, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Solo para ese momento. Pero si yo quiero grabarlo posteriormente, nuevamente hacer ese manejo, tengo que grabar estos archivitos. Ujú. Muy bien, entonces nos reencontraríamos el próximo domingo con nuestra cuarta sesión. No se olviden de sus actividades en el aula virtual. Que estén muy bien. Hasta el próximo domingo. El próximo domingo, profesor. Hasta luego. Ok, hasta luego.